Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Iglesia Salem presenta Creciendo Juntos con el pastor Pedro Melo. Yo les invito a que me acompañen a Nehemías, capítulo 13, versículo 1. Todos somos de casa y hoy tenemos el cierre de la serie de Nehemías. Hoy concluimos el estudio de este libro maravilloso que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Y Dios termina hablándonos acerca de los cambios, de cómo concretar, de cómo afirmar, de cómo lograr los cambios en nuestras vidas que necesitamos hacer, sobre todo a la luz de lo que hemos aprendido a través de estos capítulos maravillosos que hemos estudiado. Capítulos que Dios nos compartió a través de la vida de este hombre, que fue de tanta bendición para su pueblo en su época, y lo fue para nosotros, y lo seguirá siendo para todas esas vidas que se expongan al mensaje que contiene este libro maravilloso. Como les dije, hoy estaremos hablando de los cambios que necesitamos hacer. Y es importante que hablemos de este tema, porque quien no está dispuesto a hacer cambios en su vida, debe prepararse para el fracaso. Escuche bien, quien no está dispuesto a hacer cambios en su vida, a hacer ajustes en su vida, debe prepararse para el fracaso. Porque el mayor de los peligros que enfrenta a una persona es el miedo al cambio. Y entendemos que estas dos afirmaciones que acabamos de hacer son ciertas, porque lo único que no cambia es el cambio. En nuestras vidas, el cambio es lo único que no cambia, porque constantemente estamos sometidos a un proceso de cambio necesario para nuestras vidas. Es necesario que cambiemos, porque el cambio es sinónimo de madurez. Es sinónimo de madurez porque significa que estamos dispuestos a reconocer que hay cosas que no hemos hecho bien, que hay cosas que podemos hacer mejor y que hay cosas que no hemos estado haciendo, que son cosas necesarias para nuestro crecimiento, que son cosas necesarias para nuestro desarrollo. Nosotros vemos que en el capítulo 10, 11 y 12 de Nehemías, él nos habla de la organización del pueblo de Israel, de la distribución de su tierra, de la distribución de las funciones, de cómo fueron siendo colocados por familias en diferentes puntos estratégicos y esas personas tenían que trabajar en esa zona que habían sido colocados. Y además de hacer esta distribución de la tierra y de las funciones, también vemos cómo las cosas santas comenzaron a activarse. Las cosas que tenían que ver con Dios, con el servicio a Dios, con la glorificación a Dios, de parte de cada persona del pueblo, de cada familia, de cada individuo que estaba ubicado en esa zona. Vemos también cómo hay un paréntesis especial que lo disfrutamos bastante del capítulo 7 al capítulo 10 de Nehemías, que es esa intervención de Esdras, ese ajuste espiritual que fue necesario hacer en medio del pueblo. Cosas que ellos habían dejado de hacer, cosas que habían olvidado y cosas que no sabían, que al abrir los rollos se dieron cuenta que era necesario implementar. Y todos estos procesos que nosotros acabamos de mencionar son cambios que tuvo que hacer el pueblo. Cambios para mejorar su relación con Dios. Cambios que necesitaron fe, tanto de aquel que lo estaba logrando y motivando en medio del pueblo, como del pueblo que lo tenía que lograr. Y hoy que estamos hablando de los cambios, estos que necesitamos hacer, debemos iniciar con esta afirmación. Los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida requieren fe. Para poder movernos y hacer esos ajustes que son necesarios hacerlos, necesitamos tener fe, confianza en Dios en que podemos
lograrlo, porque una de las razones por las cuales tememos hacer los cambios es por los riesgos que implica hacer un ajuste en nuestras vidas. Lo desconocido, lo que puede suceder, lo que nos puede suceder, y el miedo que se genera en nosotros, la incertidumbre a lo desconocido. Pero este riesgo debemos asumirlo si queremos crecer. Nehemías capítulo 13, versículo 1 en adelante, nos describe perfectamente muchos ajustes que en esta parte final se tuvieron que dar en medio del pueblo, ajustes que nosotros debemos anotar y ajustar en nuestras vidas también. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición ¿en qué? En bendición, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y dice el verso 3: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la que guardaban antes las ofrendas, el incienso y los utensilios y el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, 12 años después de que se reconstruyó el muro. Dato interesante, él fue al rey, porque recuerden que cuando él salió de Babilonia, él le dijo que iba a volver. Entonces Nehemías es un hombre de palabra. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey nuevamente. Y dice el verso 7, para que él pidió permiso para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración ¿a quién? Al famoso Tobías, amigo de Sanballat y de Gesén, que constantemente le había hecho la oposición al pueblo de Dios y que en este momento está dentro de la casa de Dios, porque un sacerdote llamado Eliasib le dio la cámara más importante de la casa de Dios, la cámara de la provisión, la cámara donde se almacenaba y se guardaba la provisión de los que servían a Dios. Entonces los que servían a Dios, ¿cómo se quedaron? Sin provisiones. Y si los que servían a Dios se quedaron sin provisiones, ¿qué hicieron ellos? Se fueron al campo a buscar sus provisiones. Los levitas, los cantores, los que estaban sirviendo a Dios, los porteros, todos se fueron a sus casas, abandonaron el templo y se quedó vacía la casa de Dios nuevamente. Dice Nehemías, ¿cómo? No puede ser. ¿Que Eliasib hizo eso? Ay, este pueblo es muy difícil. Yo me voy a quedar aquí. Yo estoy bien con Artajerjes. Llegué y me recibió con las manos abiertas. No me cortaron la cabeza. Mi posición está aquí para mí todavía. Ya yo hice lo que tenía que hacer en Jerusalén. Me lavo las manos. Yo cumplí mi parte. Ellos no hicieron caso. Él no dijo eso. Rey, permiso. Nuevamente yo tengo que volver a Jerusalén. Cogió su equipo nuevamente, 3 meses de camino otra vez para atrás, y fíjese lo que sucedió. Dice el verso 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras. Esto es a través de un proceso de purificación espiritual, no es una limpieza simplemente con una escoba. Aquí se hizo un sacrificio, aquí se limpiaron los aires, espiritualmente hablando. Aquí se limpió el ambiente de todo lo que Tobías había llevado a esa recámara. Y dije que limpiasen las cámaras, se hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones de los levitas
no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. Y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Quiénes fueron los que recibieron responsabilidad? Los fieles. ¿Quiénes recibieron responsabilidad en la casa de Dios? Los fieles. Nehemías, con buen corazón, nombró las personas que estaban en el libro. ¿Recuerdan? En el libro del pueblo de Israel, el libro de las familias. Y él los llamó y con buen corazón a cada uno le dio responsabilidades. Pero esas personas que recibieron responsabilidades no eran fieles, todos no eran fieles. Entonces cuando él llegó, ¿qué hizo? Un cambio, un ajuste. Esto no hace a Nehemías un hombre que le faltó a Dios. Él aprendió una lección, él entendió que algo no iba bien. ¿Y qué hizo? Un ajuste. Y puso hombres, puso personas fieles, porque él dijo: la administración de los recursos de la casa de Dios y las provisiones de este pueblo la tienen que administrar personas fieles. ¿Y qué dice el verso 14? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, por esto que acabo de hacer, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Él aprovechó el momento y clamó diligentemente para su vida. Clamó por las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque él era un hombre que estaba de acuerdo con Dios, en orden con Dios. Y esto es una de las bendiciones que tienen las personas cuyas vidas están en orden con Dios, que pueden ir con libertad a su presencia y clamar por bendiciones. Señor, según he estado obrando, mira mi corazón, mira mi necesidad, no te olvides de mí. Mira cómo me he sacrificado para el bien de tu pueblo y para tu gloria, como tú lo ordenaste. Tenme presente, no te olvides de mí. ¿Y usted cree que Dios no va a responder a estas oraciones? Pero claro que sí. Usted ve que en todo a Nehemías le iba bien. Había oposición, es cierto. Tenía enemigos, es cierto. Había personas que no lo soportaban, es cierto, pero le iba bien. ¿Por qué? Porque el Salmo 1 dice que aquel que se consagra a Dios y se dedica a Dios, todo le prospera y en su tiempo le llegan sus bendiciones, y su vida es como un árbol que está sembrado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja siempre está verde. Su hoja no cae, este árbol no se seca. Y Nehemías era un árbol como este, del cual nos habla Dios en el Salmo 1. ¿Por qué razón? Porque se había dedicado a Dios fielmente. Y como hombre fiel, cuando notaba que una de esas decisiones que él tomó no estaban bien, hacía los ajustes necesarios para que las cosas sí salieran bien. Porque cuando usted y yo tenemos que hacer cambios, los tenemos que hacer y no lo podemos postergar. Porque si Nehemías dejaba un tiempo más, en pocos días ese muro iba a estar otra vez en el piso, el pueblo destruido y el templo arrasado y devastado por sus enemigos. Entonces él sabía que no podía darse por vencido, que no podía dejar para después los cambios que él necesitaba hacer. Usted y yo sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Ajustes de cosas que Dios nos ha estado hablando, que sabemos que están mal, pero que la dejamos para después, como si tuviéramos tiempo. Y una de las características que tienen los siervos de Dios es que en su vida hay una actitud de urgencia permanente. Están siempre en alerta.
como si su día fuera el último. Viven cada día haciendo lo necesario, lo correcto, para estar de acuerdo con Dios, en orden con Dios en todo momento. Porque así viven los siervos de Dios. Siempre que nosotros esperamos, nos va peor. Siempre que dejamos para después los ajustes que tenemos que hacer, el problema es más grande. Al fin tenemos que hacer el ajuste que tenemos que hacer, más las cosas que se suman y se adhieren, producto del tiempo que nosotros dejamos pasar. Hay algo interesante que debemos destacar en este pasaje. Siempre que abrimos la palabra de Dios, hay cambios, suceden cosas. Hay ajustes que se necesitan hacer. Desde el capítulo 7 de Nehemías hasta el 13 vemos que cuando ellos abrían el rollo, cuando ellos se exponían a las palabras que Dios le había dado a Moisés, tenían que hacer ajustes, tenían que hacer cambios. Por ejemplo, uno de los cambios que ellos hicieron es que se dieron cuenta que la relación que ellos estaban entablando íntima con extranjeros, Dios la había prohibido. Y esto podría traer problemas entre el pueblo y Dios, y ellos hicieron este ajuste a tiempo. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Nehemías, como un líder responsable, es un promotor de los cambios. Él sabe los cambios que se tienen que hacer, los identifica en Dios, pero al mismo tiempo se convierte en un promotor de los cambios. No se queda callado, sino que se involucra con el pueblo y hace los cambios que son necesarios hacer. Como líder responsable, él entiende que su labor era indicar el camino, y aquel que quería tener éxito dentro del pueblo seguía ese camino. Él llegó al pueblo, le indicó a los oficiales lo que tenían que hacer. Los oficiales tenían que decidir si obedecer a Nehemías o hacerle caso a Eliasib, que había sido emparentado con Tobías. Y ellos decidieron, vamos a hacerle caso a Nehemías, y le hicieron caso y ordenaron la casa de Dios. ¿Qué tipo de relación tenía Tobías con Eliasib? Bueno, que Eliasib tomó por mujer a una de sus hijas. Entonces, ¿cómo estaba Eliasib ante Tobías? Comprometido. Y es por esto que Dios constantemente nos habla del yugo desigual, que en unos breves minutos vamos a tratar. Un líder responsable indica el camino y los que desean triunfar lo siguen. Y todos nosotros debemos estar conscientes de esto. Cuando él estaba en Babilonia, escuchó del pecado de Eliasib, ¿y qué hizo? Se movió. Fue inmediatamente a Jerusalén, tomó un permiso y actuó. Porque Eliasib es la antítesis de un liderazgo responsable. Nehemías asumió riesgos, Eliasib no. Él dijo, yo me voy a buscar un problema por el pueblo que total, al fin y al cabo, en su momento volverá a pecar. No. Si lo que Tobías lo que quiere es una habitación, eso no es nada, una habitación. Como nosotros hemos dicho, hacer esta cosita, eso no es nada, eso es insignificante. ¿Qué importancia va a tener eso? ¿Qué daño me va a hacer a mí eso? En una ocasión, una persona puso en venta su casa. Un terreno valioso, una casa hermosa, una propiedad que valía mucho. Como tenía gran valor, la venta no era tan fácil como una propiedad de proporciones intermedias en comparación con esta. Esta persona tuvo que dar su casa y su propiedad por un precio mucho menor de lo que éste sabía que esta valía. Pero astutamente le hizo una petición bajo contrato al nuevo dueño de esa propiedad. Él le dijo, yo te voy a vender esta casa en el precio que tú me estás ofreciendo, con la condición de que en la puerta principal tú permitas que yo me quede con un clavo. Ese clavo es mío. Clavado en esa puerta, tú tienes que dejar ese clavo y no lo puedes quitar. Y ese clavo es mío y ahí yo pongo lo que yo quiera. Bueno, si esa es la condición, no hay problema, perfecto. Firmemos. Y él firmó.
esa persona tomó el dinero y fue a resolver unas situaciones en el extranjero que tenía. Al cabo de unos pocos años, retornó a su antigua casa, se sentó a la mesa con el dueño que adquirió esa propiedad y le dijo: yo quiero que usted me venda nuevamente esta casa por un precio menor al que usted me adquirió la misma. La persona le dijo: claro que no. Primero, no está en venta, y segundo, yo se la vendería en el precio que usted me solicitó en aquella ocasión. Y luego de tratar de adquirir nuevamente la casa, se dio cuenta que el nuevo dueño no se daba por vencido. Entonces, él le dijo: no hay problema. ¿Todavía está mi clavo en la puerta? Sí, está allí, sencillo. Como ese clavo es mío, yo voy a colocar todos los días fundas de basura, animales muertos y un sinnúmero de cosas que a mí se me venga en gana colocar, y yo la voy a colocar en ese clavo. Y como eso es mío bajo contrato, usted no puede hacer nada hasta que me venda la casa. Y todos los días iba y ponía fundas de basura con desperdicios, todos los días iba y ponía animales muertos, todos los días iba y colocaba un sinnúmero de cosas despreciables que producían un olor terrible en toda la casa, hasta el momento en el cual tuvo que venderla y vendérsela mucho más barato de lo que la otra persona lo adquirió. Esto tiene una enseñanza para todos nosotros. Muchas veces le damos entrada a nuestras vidas a cosas que nos parecen insignificantes. Pequeño clavo dentro de todo este espacio que yo tengo no va a hacer nada. Ese clavo sobre el cual tiene autoridad el enemigo de nuestras almas va a servir para que él coloque allí todo lo que se le venga en gana. Todo lo que se le ocurra, todos esos pensamientos, intenciones, actitudes que son perjudiciales para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le hemos dado derecho sobre esa habitación que le debe corresponder solamente a Dios. Y en este caso había un clavito. Pero quién sabe si por ahí hay personas que no tienen clavito, que tienen muebles y camas y habitaciones montadas, con todas las comodidades en las cuales esos malos hábitos y pensamientos se han instalado, y son esos mismos pensamientos que nos impiden crecer y desarrollarnos en nuestra vida espiritual y en el resto de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que ser responsables y fieles a Dios. Porque cuando Dios nos dice lo que está mal y lo que está bien, lo hace con el propósito de bendecirnos. Porque hay cosas que nosotros ignoramos que nos pueden hacer mucho mal. Este hombre que adquirió esa casa nunca pensó que un clavito podía hacerle tanto daño. Un clavito que costaba centavos, que si usted va a un lugar y lo pide, se lo regalan. Él dijo: eso no es nada. Quédate con... Es más, si tú quieres, yo te lleno de clavitos la casa. Porque en ese momento él estaba enfocado en adquirir la casa. Como nosotros hay ocasiones que nos enfocamos en un punto y decimos: no, eso es lo que yo quiero. Oye, eso no conviene. Sí, pero eso es lo que yo quiero. Y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. Usted lo adquiere, Dios lo permite. Pero ahí vienen las consecuencias, las cuales no se pueden evitar, porque Dios perdona el que usted haya vendido la casa, haya comprado la casa de una manera equivocada, pero las consecuencias están ahí y no se pueden borrar. Este pasaje nos enseña 7 cosas. 7 cosas que usted y yo debemos aprender, porque son 7 cosas que posiblemente hemos descuidado y necesitamos ajustar en nuestras vidas, hacer cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Nehemías fue que él expulsó a los extranjeros. Él sacó de en medio del pueblo a los extranjeros. ¿Por qué Nehemías hizo esto? Bueno, porque la desviación que se había producido
en el pueblo de Israel era consecuencia de la forma en la que ellos se mezclaron con naciones extranjeras que no adoraban al Dios de Israel. Fueron adquiriendo actitudes y costumbres e intereses que no estaban afines con los intereses, costumbres y actitudes que Dios había sembrado en el corazón del pueblo. Y una de las razones por las cuales Dios mandó al pueblo a mantenerse fuera de este tipo de relaciones fue por eso. Si van a la tierra de Canaán, no se unan a los pueblos que están alrededor, manténganse íntegros, porque estos son pueblos que adoran a otros dioses y van a enseñarle a ustedes aquellas cosas que yo ando reprendiendo en sus vidas. Por lo tanto, no se unan a estos extranjeros, convivan con ellos, se hacen intercambio con ellos, pueden tener una buena relación abierta con ellos, incluso los extranjeros que quieran participar de su fe y de su estilo de vida, les pueden dar la bienvenida y pasarlos por un proceso en el cual ellos aprendan cuáles son las costumbres y cuál es la fe de este pueblo, pero sin mezclarse, sin mezclarse. Quizá nosotros vemos este pasaje y decimos, bueno, quizá la ley de naturalización la tomaron de Nehemías y por eso están sacando a los extranjeros de aquí. Entonces quizá Dios era un racista. No, Dios no era racista. Y vamos a confirmarlo, Deuteronomio 10:17. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, porque debemos aclarar esto. Mira, tú ves, Dios no quiere que ellos se reúnan con otros pueblos. Dios es racista, pueden decir algunos. ¿Qué dice Deuteronomio 10:17? Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor ¿a quién? Al extranjero, dándole ¿qué? ¿Por qué Dios le dijo ni con moabitas ni con amonitas se me reúnan? ¿Por qué? Porque cuando Israel estuvo de paso y necesitó pan y agua, ellos no le dieron pan ni agua, sino que le enviaron a Balaán para que los maldijera. Entonces Dios le dijo, ustedes ven por qué yo los mantuve al margen. Esa gente tienen que sacarlos de en medio de ustedes, porque estando en medio de ustedes van a corromper las buenas costumbres, van a corromper la fe y los van a apartar de mí. Así que eso no puede ser. Básicamente tiene que ver con nuestro estilo de vida, aquellos que no aportan nada a nuestra fe. Y nosotros con mucha facilidad cometemos errores en cuanto a este primer punto en nuestras vidas, si no hemos hecho los ajustes necesarios en cuanto a aquellas personas que pueden corromper nuestras vidas. En el tiempo de Nehemías, los amonitas eran el problema, o eran parte de las situaciones que ellos tenían que enfrentar. Hoy día, como iglesia, nosotros tenemos que mantener fuera de nuestra vida, fuera de nuestra comunión, fuera de nuestra relación íntima, aquellas personas que no nos aportan nada, aquellas personas que han llegado a nuestro medio para hacer daño, para corromper las buenas costumbres y desviar los intereses que Jesús estableció para su iglesia. Siempre siendo hospedadores y de buen ánimo con todo aquel que lo requiera. Pero aquel que pretenda corromper las buenas costumbres que hemos recibido y la doctrina que hemos recibido, pues tiene que ser llamado a la atención, y si no toma la reprensión, pues apartarlos de nuestras vidas, como muy bien nos dice el apóstol Pablo, que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros sufrimos el riesgo de ser mal influenciados. No todo cristiano tiene la capacidad de provocar que los demás se conviertan a ellos, sino que más fácil se convierten los cristianos en lo que los otros son. Una persona cambia de condición en la presencia de Dios cuando está en su presencia y se muestra dispuesto a recibir
lo que Dios tiene para dar. Ese pan y esa agua que Dios desea darle, esa restauración que Dios desea darle, y con el tiempo se hace parte de su familia. La Biblia nos enseña hoy que para ser parte de la familia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Recibir a Cristo en nuestros corazones. O sea que no estamos llamados a hacer acepción de personas, pero sí estamos llamados a ser vigilantes en este punto, y en la medida que nosotros nos relacionamos con las personas que no comparten nuestra fe, que no comparten nuestras costumbres y que no comparten nuestros intereses, simplemente a ser sabios, verificar el tiempo en el cual nos relacionamos con esta persona, qué tiempo pasamos con ellos y cómo nos podemos nosotros involucrar a tal punto que comprometa nuestro testimonio, que comprometa nuestra integridad y que afecte nuestro estilo de vida. Y esto tiene que ver no solamente en lo espiritual, tiene que ver también en nuestras relaciones de negocios. Muchas veces tenemos oportunidades de crecimiento terriblemente buenas a nuestro entendimiento por inyección de capital, pero esa relación es con una persona que no nos aporta nada y perdemos más de lo que podemos ganar. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo relacionarnos. Por ejemplo, Nehemías le dijo al pueblo, no hagan comercio. Él no dijo eso, él dijo primero, para que aquí se mantenga todo en orden, ¿cuándo se tiene que abrir la puerta? El que tiene buena memoria lo sabe. Nehemías dijo, ustedes tienen que abrir las puertas cuando todo el pueblo esté de pie, cuando todo el mundo esté despierto, y cerrarla cuando vaya cayendo el sol. Y el que llegó tarde y la puerta la encontró cerrada, ¿cómo se tiene que quedar? Fuera. Y en este pasaje también Nehemías le dice, en el día de reposo no se hace intercambio, porque las naciones extranjeras no tienen reparo con esto. Posiblemente sus costumbres y su fe no le exige un día de reposo. Y vienen en el día sábado, que era el día que ellos guardaban, vienen el sábado a hacer comercio. ¿Y qué hacen ustedes? Dejan de ir a la casa de Dios, dejan de estar con sus familias para ir a negociar, para ir a hacer trueques. No. Entonces esas personas tienen que saber que esas puertas para ellos están cerradas el día de reposo. Entonces Nehemías no dijo que no se hiciera comercio. Nehemías no dijo que no hubiera relación con el pueblo extranjero, pero sí los llamó a estar vigilantes y a no mezclarse, que no es lo mismo estar juntos que mezclados. No es lo mismo estar juntos que mezclados. Por ejemplo, usted está en el trabajo con todo tipo de personas y usted tiene que convivir con todo tipo de personas. Cristo le dijo al Padre, te pido que los guardes en el mundo, no que los saques. Cristo no dijo, yo quiero que tú los saques del mundo y lo lleves a otro planeta. No, que aquí en medio de este mundo, Juan 17, ¿qué Él quería que Dios hiciera con nosotros? Que nos guardara. Entonces nosotros que estamos en los lugares de trabajo, que hay todo tipo de personas, debemos aprender a convivir con ellos sin llegar al punto donde las personas que no conocen a Dios cambien nuestras costumbres, intereses y nuestra fe. Porque ya el pueblo había llegado al punto de perder su identidad porque había tenido una mala relación con los extranjeros. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que el templo, ¿cómo debe estar? Limpio. Ellos conocían como el templo esa estructura que habían construido para adorar a Dios. Nosotros, ¿cómo identificamos el templo? Para nosotros el templo es nuestra vida, nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y cuando Nehemías manda a limpiar el templo, nos está dando un mensaje a nosotros de que limpiemos nuestra vida, que no permitamos que nuestra vida se secularice, que no se convierta en una vida que solamente busca lo que entretiene, lo atractivo, y descuide las cosas espirituales. Una vida que constantemente
está buscando lo llamativo, lo que está de moda, lo que genera atención. Y en esto debemos ser muy cuidadosos, debemos mantener limpio nuestro templo, nuestra casa, nuestras vidas, cuidar lo que está entrando a nuestra vida, cuidar lo que puede salir de nuestras vidas, tener con seguro y bien ubicadas esas puertas para que no estén entrando y saliendo cosas de nuestra vida que no son convenientes. Lo tercero que nos enseña este pasaje es que Nehemías ordenó la adoración a Dios. No hay negocio en el día de reposo. Muchos de nosotros podemos estar descuidando nuestra relación devocional con Dios y no tener un orden en cuanto a esto en nuestra vida. Oramos cuando tenemos tiempo, vamos a la iglesia si podemos, leemos la Biblia si nos nace y oramos cuando tenemos un problema. Y esto era lo mismo que estaba haciendo el pueblo que Nehemías corrigió. Ustedes no tienen reparo, hasta el día de reposo hacen negocios. No, eso se tiene que detener. Se detiene en el día de reposo el negocio. Hay que hacer un alto en la vida, en nuestro diario vivir. Porque hay un día en el cual hay que meditar en Dios, aprender de su palabra, crecer en nuestra relación con Él, dar lo que hemos recibido. Un tiempo para pasarlo con la familia, para disfrutar con la familia, como estamos haciendo nosotros hoy día. Por eso la iglesia es un ambiente donde usted va como en familia y puede ir en familia y disfrutar. Lo puede hacer individual, pero también lo puede hacer no solamente en familia, sino grupalmente, invitar personas. Detenerse de sus labores comunes y cotidianas y buscar a Dios y darle adoración a Dios, buscando que Dios restaure sus fuerzas, le dé dirección a su vida y reciba la adoración que usted tiene que darle. Pero para que esto suceda, nuestra vida devocional debe estar organizada. Nosotros no podemos tener esto fuera de control, porque puede traer graves consecuencias sobre nuestra vida. Otro ajuste que hizo Nehemías es que él puso control en las puertas. Él enseñó al pueblo que tenían que ser atalayas, que tenían que ser vigilantes, que tenían que tener cuidado con lo que estaba sucediendo a su alrededor y en su medio. Si usted es un atalaya en su casa, usted tiene que ver lo que los otros están escuchando y lo que los otros están viendo y lo que los otros están haciendo con sus vidas. Porque fácilmente el enemigo le monta una capilla a usted en la casa sin darse cuenta. Fácilmente el enemigo encuentra una puerta, golpea a uno de sus familiares y golpeando a uno de sus familiares, lo golpea a usted. Si usted está firme en oración, buscando a Dios y siempre con una vida devocional sólida, el enemigo busca, como nos enseña la palabra de Dios, aquel que está descuidado, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no somos vigilantes, si nosotros no somos atalayas, en cualquier momento somos sorprendidos. Esto nos habla de la guerra espiritual que cada uno de nosotros debemos librar en nuestras vidas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Usted puede tener todo su cuerpo funcionando muy bien y el colesterol, triglicéridos y todo controlado, pero el alma devastada, y el enemigo, pues, si no aprovecha su cuerpo, lo toma por su vida espiritual. Y usted enferma físicamente, es cierto, pero también enfermamos espiritualmente y también enfermamos emocionalmente. Nosotros somos víctimas de las enfermedades psicosomáticas, que es por donde primero enfermamos. A usted le comienza a molestar la nariz, inmediatamente su cerebro detecta eso, pues todo cambia. Entonces ahí me voy a enfermar.
Y como ya la nariz está así, te dice, no, esta gripe va a ser la peor que me va a dar en la vida. Y se arropa y no hay quien lo pare durante una semana. Porque nosotros no solamente lidiamos con las cosas físicas, enfermamos psicosomáticamente, orgánicamente y funcionalmente. Hay órganos que se afectan y no dan más. Y funcionalmente hay órganos que necesitan ser estimulados, un hígado graso, por ejemplo, o unos ojos que necesitan visitar al hermano Henry para que vuelva a lograr el enfoque. Esas son enfermedades funcionales que todavía tienen solución, pero hay otras que son orgánicas, que tienen que ser sustituidos de esos órganos, para los que hay sustitución o posibilidad. ¿Qué pasa? Si nosotros descuidamos nuestra vida, si no ponemos atalaya, control, cuidado sobre todo nuestro ser, vamos a sufrir las consecuencias. Y hoy día hay mucho interés en la salud física. Y esto es bueno que nos cuidemos, que tengamos control de nuestros alimentos, que sepamos lo que estamos consumiendo, lo que debemos dejar de consumir, pero ese mismo cuidado Dios quiere que nosotros lo tengamos con nuestra vida espiritual. Así como usted dice, ay, son las 10 el yogur, la manzana, ay, son las 12, tengo que comer. Mira, vamos a juntarnos a las 4. No, a las 4 yo hago ejercicio, nos podemos juntar quizá a las 6. ¿Por qué? Porque usted está ocupándose de su vida y eso es bueno. Vamos a orar. Bueno, déjame ver, ¿cuándo? El lunes que viene. Oh, pero ¿y por qué tan lejos? No, porque tú sabes que tengo muchas cosas. Tengo gimnasio, tengo que ir al médico, tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque le asignamos un horario a todo lo que nos interesa y las cosas de Dios las descuidamos para cuando haya tiempo. Y esos hermanos espirituales que dicen hay que orar, en esta noche hay que orar, abren esa Biblia y la Biblia los lee a ellos. Se duermen. Y hay algunos tan descarados que llegan al punto de decir, mira, el día que tú no tengas sueño, abre la Biblia, que mira, te duermes de una vez, te da sueño. O ponte a orar, que tú orando te quedas dormido. ¿Por qué? Porque no le damos importancia a las cosas de Dios. Eso es lo mismo que Nehemías está señalando aquí. Tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer ajustes, tenemos que ser vigilantes. Otra cosa que Nehemías ajustó, y ya estamos terminando, es que él clamó a Dios por sus bendiciones. Él fue diligente. Él quería que Dios bendijera su vida. ¿Estaba mal Nehemías con eso? No, de ninguna manera. Usted tiene que pedirle a Dios que lo bendiga en su trabajo. Usted tiene que pedirle a Dios que lo bendiga en su iglesia, que lo bendiga en su casa. Si usted tiene el proyecto de estar en una casa más cómoda para usted y su familia, usted tiene que ser diligente y orar a Dios por esto, que lo prospere, que le abra la puerta, que lo lleve al lugar donde usted pueda crecer y que le dé los medios para que usted adquiera esos bienes. Si usted se ha dado cuenta que espiritualmente usted se está quedando rezagado, pedirle a Dios que lo bendiga, que cambie su corazón, que cambie su mente. Si usted ve que la relación con su pareja no anda bien, usted tiene que orar para que Dios lo bendiga y le dé sabiduría. Cambie su corazón, el corazón de su pareja. Pero no podemos quedarnos sin hacer nada. Él fue diligente. Él tenía necesidades, él le pidió a Dios. Él estaba buscando que Dios bendijera su vida. ¿Y qué él hizo? Él oró, él hizo intercesión, él clamó a Dios para que bendijera su vida. Y por último, otro ajuste que él hizo es que él se organizó laboralmente. Él usó las personas del pueblo, los ubicó en lugares estratégicos y le dio funciones según las capacidades que estas personas tenían. Y para las cosas del templo buscó hombres fieles. Él puso el pueblo a trabajar y todos nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Porque la misma Biblia nos enseña que el que no trabaje, que no coma. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que organizarnos. Todos tenemos que ser productivos.
Todos tenemos que ordenar nuestra vida en base a la capacidad que Dios nos ha dado, y la capacidad que Dios nos ha dado es mucha. Lo que pasa es que no vamos a ver cambios simplemente sabiendo que estos puntos necesitan revisarse en nuestra vida. Para que usted vea cambios es necesario, número uno, que usted tenga un propósito claro. Número dos, usted tiene que ser sincero para decir, yo estoy mal. Eso lo tengo que cambiar. Número tres, usted necesita aceptar la corrección cuando se la hacen. Sea el consejo, sea la crítica, constructiva o peyorativa. Usted tiene que escuchar la crítica, usted tiene que autocriticarse, usted tiene que aceptar las correcciones que le hacen. Si usted desea ver cambios en su vida, usted debe orar constantemente. No solamente cuando se le ocurre o se acuerda que el cristiano ora, sino que usted tiene que hacer de la oración parte de su vida. Y número 5, usted tiene que hacer todo para la gloria de Dios. Usted está haciendo un proyecto, usted tiene un proyecto en mente. Además de todos los puntos que uno analiza, si es rentable, en qué tiempo me puede retornar la inversión, si va a perdurar en el tiempo, si es viable en la zona. Además de todo un estudio de viabilidad que usted hace en un negocio, usted también tiene que hacerle la pregunta, ¿esto glorifica a Dios? Oh, sí, claro que sí, tienes que trabajar los domingos, pero sí, glorifica a Dios. ¿Cómo? Usted tiene que trabajar los domingos. ¿Qué día usted va a adorar a Dios? Bueno, no sé. Tú sabes que los inicios de los proyectos son difíciles. Entonces usted, hermano, me mandó a organizarme y a trabajar. Entonces yo voy a trabajar de lunes a domingo. No hay problema con eso. Ahí está el problema. Cuando no hay un orden de prioridades. Usted tiene que saber si esos proyectos que usted está asumiendo bendicen a Dios. Porque si no, al cabo del tiempo lo van a destruir. Incluso usted puede ganarse el dinero que proyectó, pero espiritualmente no va a servir para nada y va a ser como si fuera una botella vacía llena de dinero, más nada. Eso no sirve para nada. Para romperla, sacarle el dinero y después lo otro botarlo. Amén. Amén. Señores, hay personas que hoy tienen nevera y no pueden comer, cama y no duermen. Están rodeados de sus familiares y se sienten como si estuvieran solos. Tienen amigos que los llaman y se sienten mal, aún así. Son personas que todo les molesta y nada les agrada. ¿Por qué? Porque hay un problema dentro, en el corazón. Porque el problema del corazón es el corazón del problema de esa persona. Nosotros tenemos que entender qué es lo que necesitamos hacer para lograr un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros trabajamos bien, como Nehemías, podemos ir en cualquier momento a la presencia de Dios y clamarle bendición para nuestra vida. Porque si no, los mismos ángeles que están alrededor de Dios, oye, este hermano, Señor, pero qué descarado, qué cara dura, que viene a pedir bendición cuando no te adora, no estudia la palabra, no te busca en oración, te pide solamente cuando necesita, no le enseña a sus hijos las buenas costumbres, no es una atalaya en su casa, sus puertas están derribadas, sus muros están en ruinas, no te ama y aún así te busca. La razón por la cual digo esto es porque una buena construcción de nuestros proyectos debe ir de la mano con una renovación de nuestros pensamientos. Porque una persona que tiene problemas en el corazón, si hace un proyecto mayor, simplemente va a ser un problema con más dinero. Si usted es una persona desorganizada, usted va a ser un desorganizado con más cosas que organizar. Cuando nos alejamos de Dios, nuestras vidas sufren al punto de destruirse. Dios sabe
quién aquí se ha alejado de Él. Pero aquí todo el mundo sabe también quién se ha alejado de Dios. Porque cuando una vida se aleja de Dios, se nota. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, no tenemos nada que dar. No podemos orar porque no hay oración en nuestra boca. No podemos adorar porque no hay alabanza en nuestro corazón. No podemos escuchar un mensaje porque las palabras de Dios son como aguijones en nuestros oídos y en nuestros corazones. Cuando una persona se aleja de Dios, se nota. Porque no crece, se estanca. Cuando alguien sabe lo que tiene que hacer, lo hace. Cuando sabe lo que tiene que hacer y no es responsable, pone excusas. Y todos nosotros tenemos prioridades en nuestras vidas. Y si no atendemos esas prioridades, vamos a terminar, escúchelo bien, destruidos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted entre en la lista de aquellos que tienen dinero, pero terminaron en un divorcio. De aquellos que lograron todo lo que querían hacer en esa empresa, pero sus hijos no quieren saber de usted. Como yo he conocido el testimonio de pastores que están predicando en la iglesia y sus hijos no lo quieren escuchar. ¿Y usted sabe por qué sus hijos no lo quieren escuchar? Cuidado si usted cree que esa persona tuvo problemas de fama, de falda o de cualquier otro tipo. No, no lo quieren escuchar porque ese individuo todo el tiempo estuvo predicando, todo el tiempo estuvo en la calle, todo el tiempo estuvo sirviéndole a otros y descuidó su casa. La iglesia lo amaba, los hermanos lo amaban, pero sus hijos no lo respetan. Esto es un problema de atención, de ajuste. Y a los pastores a algunos les pasa eso. Pero usted y yo también tenemos otras situaciones que si las descuidamos vamos a sufrir las consecuencias. Dios quiere que nuestra vida camine bien, que usted prospere en todo como prospera su alma. Dios no quiere que usted sea un infeliz que ande por la calle quejándose. En una ocasión, el apóstol Juan le dirigió unas palabras. Al anciano Gallo, amado de él, a quien él amaba en la verdad, dice Juan, tercera de Juan 1, y dice el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Usted no puede enfocarse en una sola área de su vida. Usted tiene que cuidar todas las áreas de su vida, atender todas las situaciones que se están presentando. Porque aquella pequeña cosa que usted ha detectado, que la ha llamado insignificante y la ha dejado para después, puede ser el punto por el cual explote un gran problema que afecte todo por lo que usted ha estado trabajando en las otras áreas. Un descuido en un área, aunque usted no lo considere clave, puede ser la razón de su deterioro, de su destrucción y de todos sus problemas. Por eso Juan le dijo, yo deseo que tú prosperes espiritualmente, no que te hagas rico, no que tengas salud, no que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Usted puede ser una persona dedicada a la oración, pero si no trabaja, por más que usted ore, Dios no lo va a poder bendecir por completo.
Y usted puede ser una persona que trabaja demasiado y que no ora, pero Dios no lo va a poder bendecir por completo. Hay que orar, hay que trabajar, hay que pasar tiempo con la familia, hay que ser sabio. Porque estos días que estamos enfrentando son días críticos, difíciles, que si nosotros no tomamos decisiones sabias, vamos a sufrir gravemente las consecuencias aunque estemos en la iglesia, aunque seamos hijos de Dios, porque aún siendo hijos de Dios, Él nos ha llamado a ser prudentes, diligentes y a estar atentos de las responsabilidades que tenemos. Yo les invito a que usted pueda, donde está, aprovechar este tiempo para hablar con Dios, pueda ponerse a cuenta con Él en base a lo que hemos escuchado de su palabra. La mejor manera en la cual podemos celebrar el cierre de esta serie es presentándole a Dios nuestras vidas para hacer los ajustes que necesitamos hacer. Porque si no, fue en vano todo el tiempo que invertimos en escuchar todos estos mensajes. Hermano, hermana, yo quiero que usted entienda algo. Dios desea su prosperidad. Los pensamientos de Dios para su vida son pensamientos de bien. Las bendiciones que Dios quiere darle a usted son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Los cuidados que Dios tiene sobre su vida están por encima de lo que usted incluso puede reconocer. Pero de nada vale todo lo que Dios desea darnos si no estamos dispuestos a recibirlo. Y usted dirá, pero yo siempre he querido recibir las bendiciones de Dios. Dios quiere llenar tu vida de bendición. Imagínate que tu vida, esas bendiciones deben ir ubicadas en un lugar. Si tú tienes un bulto en tus hombros y ya ese bulto está lleno, Dios no puede colocar nada allí. Esta serie ha servido para que nos detengamos en el camino, saquemos de ese bulto, de esa mochila, aquellas cosas que están de más, aquellas cosas que no convienen, aquellas relaciones, aquellas amistades, aquellos acuerdos que hicimos fuera de la bendición de Dios, lo pongamos fuera de nuestras vidas y le digamos a Dios, Señor, hemos hecho el espacio para que tú deposites en nosotros tu voluntad, tus bendiciones y todo lo que tú tienes para darnos. Solamente podemos participar de las bendiciones de Dios cuando estamos dispuestos a recibirlas. Así que te invito a que donde estás puedas abrir tu corazón ante Dios de par en par, para que Él coloque en ese corazón todas las cosas que son necesarias colocar, para que cambie todas las cosas que tiene que cambiar y que tú puedas estar consciente y que obedientemente cooperes con aquellas cosas que el Señor tiene que cambiar y desea cambiar en tu vida. En el nombre de Jesús, recibe bendición, recibe fuerza de voluntad, recibe sabiduría para hacer los cambios que tienes que hacer. Amén.
Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Acompáñenos en nuestro próximo programa, Creciendo Juntos.